al final el buy and hold es una estrategia de reversión a la media. Tú coges y dices, oye, voy a asignarle un porcentaje a un activo, un porcentaje a otro activo, y lo que voy a hacer es mantenerle ese peso en la cartera. Con el paso del tiempo, pues esos pesos se moverán arriba y abajo, y me pondré una regla de rebalanceo. Cuando, por ejemplo, la renta variable sube por encima de tal porcentaje en mi cartera, vendo renta variable, compro bonos. Como decíamos antes, como a medio plazo esperas que haya reversión, pues eso te permite mantener el perfil de riesgo y a la vez potencialmente te da algo más de rentabilidad. Especialmente si la cartera está estructuralmente diversificada, porque entonces hay un motivo por el cual esperas que haya reversión, ¿no? Si haces esto con un montón de activos que van a estar súper correlacionados, pues la ventaja es mucho menor. El momentum lo que nos dice es lo contrario. Oye, sí, a largo plazo, a medio y largo plazo hay reversión, pero a corto plazo la volatilidad llama más volatilidad, ¿no? Cuando algo está en una tendencia de precios alcista, estadísticamente se observa que hay más probabilidad de que siga la tendencia que de que se revierta. Y esto hay una serie de sesgos psicológicos que lo explican. O sea, no es porque sí, es porque cuando las cosas suben, entonces la gente se da cuenta y entonces más gente invierte y entonces eso alimenta ese ciclo y lo mismo hacia abajo. Y al final en algún momento revierte, ¿no? Pero durante mucho tiempo ese efecto de inercia se mantiene. Entonces tú puedes también intentar aprovechar eso y sesgar tu cartera hacia aquello que está demostrando que hay fortaleza en precios y alajar la cartera de allí donde estás observando que hay debilidad, ¿no? en los precios. Y esto lo que observas es que cuando los mercados son volátiles, son más laterales, el buy and hold funciona mejor porque hay reversión a la media y entonces tú te aprovechas de ese efecto. Pero luego hay momentos en los que un activo, una estrategia, entra en un periodo en el que empieza a funcionar y realmente si tú estuvieras vendiendo el activo que está creciendo y comprando el que lo está haciendo peor, estarías perdiendo dinero porque el que crece no para de crecer y el que pierde no para de perder. Entonces realmente estás haciendo, ¿no? Estás cortando las flores y regando los arbustos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que al igual que no sé qué escenario económico me voy a encontrar, tampoco sé muy bien qué entorno de mercado vamos a vivir. Y entonces mi idea siempre fue, bueno, pues a la vez que diversifico entre activos, diversifico entre estrategias. Porque, oye, si invierto una parte en buy and hold y una parte con momentum, pues casi que pase lo que pase, de nuevo, más diversificación. Parte de mi cartera, claro, o sea, con parte de mi cartera habré acertado, ¿no? Entonces, eso reduce el riesgo de elegir una de las dos estrategias. En inversión muchas veces se piensa, o es esto o esto. Pues igual es esto y esto. Exactamente. O esto también, ¿no? Y luego, es verdad que hay otros entornos, porque, pues bueno, también está el entorno que decíamos antes de la crisis de liquidez o el flash crash, donde realmente buy and hold funciona mal y trend funciona mal. Y ahí es donde lo que puede ayudarte son estrategias de volatilidad. Como hay un aumento de la volatilidad y una reducción de la liquidez, todo cae a la vez, índices como el VIX o otras maneras de medir la volatilidad se disparan y hay estrategias que mediante futuros te exponen a esos aumentos de volatilidad. Entonces, con coberturas o con este tipo de estrategias te proteges también de ese tercer escenario, ¿no? Y como decía, al final es un tema de diversificar tus diversificadores, ¿no? No siempre los bonos te van a dar esa seguridad, a veces va a ser el oro, a veces puede ser el momentum, que te aleja de algo que no está funcionando, a veces puede ser una estrategia de volatilidad que te da cobertura, a veces puede ser futuros gestionados que te exponen a los precios de alguna materia prima o de algún tipo de divisa que de repente se dispara. Entonces, cuantas más de esos diversificadores tengas en la cartera y si has hecho un buen equilibrio de piezas, pues más robusta y más todoterreno será tu experiencia inversora. Lo entiendo. ¿Utilizas los dos tipos de asignación de capitales en los tres fondos? ¿O hay en alguno que utilices solo una? No, realmente cartera permanente solo utiliza buy and hold porque como tiene tanto efectivo, digamos que claro. Vas promediando. Es una versión más conservadora, entonces la propia estrategia es conservadora y quizá pues el momentum no es tan necesario porque tienes el efectivo y el efectivo
te cubre un poco de esos dos escenarios, y además las bandas de tolerancia, si entras un poco en detalle, también te permiten aprovechar un poco el momento. Es verdad que en estrategias más conservadoras normalmente se hace solo con buy and hold. Aunque hay maneras de coger una cartera permanente e introducir algún elemento táctico, hay gente que lo hace también con éxito. River Patrimonio combina las dos, y River Global, que es como la versión agresiva de River Patrimonio, por llamarlo de alguna forma, también combina las dos. Vale. Bueno, realmente River Patrimonio combina las 4 y River Global combina las 2. River Patrimonio tiene volatilidad, tiene futuros gestionados, tiene buy and hold y tiene momento. Sí, que lo he explicado antes. Vale, pues ya para acabar sobre los fondos, háblanos sobre tu libro, que se llama Diversificación Estructural. Me imagino que hablará sobre un poco de lo que hemos hablado. Pero bueno, cuéntanos un poco de qué va y por qué tiene que comprarlo la gente que no esté viendo. O por qué debería, o por qué le aconseja. Bueno, pues yo realmente me decidí a escribirlo porque pensé que esta manera de entender la inversión no está bien explicada, ¿no? Y aunque hay muchos inversores que la siguen, tampoco hay como una comunión de términos generalmente son inversores bastante sofisticados que ya hablan para un público ya como entendido, digamos. Entonces me pareció que con el libro podía hacer alguien que se aproxima a los mercados casi de cero incluso, pues diera sus primeros pasos con esta visión que yo creo que es la correcta y la que te ayuda luego a tomar mejores decisiones, independientemente de si luego decides invertir como lo hago yo, con una cartera todoterreno, o si quieres ser un inversor agresivo o más conservador. Pero te da una estructura que yo creo que hace que luego sea más fácil que entiendas cómo funcionan de verdad los mercados financieros y qué esperar de distintas estrategias, ¿no? No es un libro que al final te intenta vender mi fondo de inversión, o sea, no acaba diciendo, y fíjate, River Patrimonio es la leche, o sea, no es ese tipo de libro, lo escribí más como una guía o como un manual, no súper técnico, porque es un libro asequible realmente para cualquiera, pero que creo que lo que hace es coger un poco información que hay muy dispersa por ahí y ponerla en un único sitio y con un hilo, con un orden que hace que sea fácil de digerir. Y me parece que si es uno de los primeros libros de inversión que lees, te va a servir mucho, y si eres un inversor que ya tiene más experiencia, pero no has oído hablar de diversificación estructural o de estas ideas que estoy contando, te quedan un poco lejos, te puede permitir encontrar quizá algún hueco ahí oscuro que no estabas viendo o que no habías analizado de cómo estás diseñando tu cartera o cómo estás... O puedes mejorarla y cómo puedes mejorarla. Y luego tiene al final también una pequeña parte de finanzas personales que hago un poco en broma de... como los 7-8 libros que hay resumidos en básicamente un capítulo, que creo que también está muy bien y que me apetecía incluir, alguna parte de explicar el ciclo económico. Yo creo que es bastante completo, a la vez es cortito, o sea, creo que la ventaja es que va muy, muy al grano y que no tiene nada de paja y que no me paso la mitad del libro contándote mi vida, ¿sabes? De hecho no hay nada de mi vida personal en el libro, va muy a lo que creo que tienes que saber. De hecho, te doy aquí una copia, no sé si por si alguien se lo quiere. Sí, bueno. Acabo de dejar el enlace tanto en Twitter como en Twitch. Me lo voy a apuntar porque conozco un poco la diversificación estructural y después de esta entrevista me ha gustado bastante, así que me voy a apuntar y va a ser mi siguiente. Yo creo que te gustará, como tú tienes un poco más de experiencia, pues seguramente los primeros capítulos, que son súper introductorios, los puedes pasar un poco así a bola pluma, pero cuando ya empezamos a hablar del ciclo económico, cada escenario económico, el porqué de esa relación estructural, vemos algunos ejemplos de carteras, no solo la cartera permanente, sino otras carteras que están un poco inspiradas en la misma idea, vemos los resultados, la comparamos con carteras de acciones y bonos más tradicionales y vemos un poco pues dónde creo yo que los dogmas, los mantras de inversión actuales erran, ¿no? Porque creo que están muy sesgados por el pasado reciente y no están analizando toda la historia de los mercados financieros. Y yo creo que hay que mirar, ¿no? Porque me parece muy... O sea, ojalá los próximos 40 años sean fantásticos, pero ya me parece muy optimista, ¿no? Pensar que demasiado. todo va a salir bien siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ahí hace falta una visión un poquito más crítica y en el libro intento
intento darla. Está disponible en Amazon. Sí. Sí, bueno, si lo vas a compartir tú por ahí, Lo el comparto, enlace comparto. con cualquiera, que lo